Emisor Podcasting. Si hay algo común desde hace un buen rato, es la sensación de extrañamiento del mundo, ya que a pesar de saber cada vez más cosas y sentirnos capaces de opinar casi de todo, se infiltra de manera insidiosa la sensación de que ya no es posible comprender la complejidad de la realidad. Esa inquietud puede aparecer en el insomnio, en la taquicardia o en el ataque al colon. El pánico debe su nombre al dios Pan, amo de la destrucción y el orden social, generador de tumultos. Un ataque de pánico es como algo así: la caída del mundo conocido, la intuición de que la muerte o la locura está a la vuelta de la esquina. El pánico es la reacción a la pérdida de un mundo, que no es lo mismo que el fin del mundo. Un mundo se nos puede terminar de muchas formas. Podría ser, por ejemplo, como el día siguiente a la muerte de un ser querido y atestiguar que todo sigue andando, y que así será también cuando nos llegue la hora. La pérdida de un mundo es no reconocer más ese lugar en el que crecimos, amamos, sufrimos también. Pienso que quizá la sensación de cambio de época se viva un poco así. Un cliché de las teleseries viejas era la cachetada que se le pegaba a quien sufría un ataque histérico para que volviera así. Hoy la cachetada puede ser una pastilla, una que sea fuerte, pero la metáfora del golpe es la misma. Ante lo abierto del pánico es mejor un dolor o un miedo nítido, un diablo conocido. Aunque suene raro, el miedo puede ser un mecanismo de defensa. El ataque de pánico, individual o social, busca remedio en algo cerrado. Por ejemplo, una fobia, un asco, un enemigo, un órgano inflamado en la hipocondriasis, una sustancia que organice la vida en la adicción, una conspiración, una teología que ponga las cosas en orden. En su libro La piedra de la locura, Benjamin Labatut rastrea algunos hilos que piensa nos llevan a la trama del presente, sus manías y sus sustos. El primero es la intuición que tuvo Lovecraft en 1926 sobre el retorno de los miedos atávicos. Pensaba que ante una ciencia que avanzaría tanto hasta mostrarnos nuestro pequeño lugar en el mundo, reaccionaríamos buscando refugio en una oscuridad de ideas premodernas. Retrocederíamos ante la complejidad entonces. Desde otro frente, por esos años el matemático David Hilbert se resistía a aceptar cualquier límite a nuestra capacidad de comprensión y buscaba establecer una base lógica incuestionable para las matemáticas, un sistema completo y libre de paradojas. Por cierto, lo contrario que los saberes de la época comenzaban a mostrar. Su actitud fue la de confiar en que el conocimiento no tendría límite. Tenemos que saber, sabremos. Esas fueron sus proclamas al terminar una clase magistral, por cierto, mientras surgía el fascismo. El tercer episodio que recoge Labatut es una extraña conferencia del escritor Philip K. Dick en los 70. Era sobre la existencia de realidades paralelas. Lo decía con una seriedad para temblar. We are living in a computer-programmed reality, and the only clue we have to it is when some variable is changed and some alteration in our reality occurs. Anunciaba, de algún modo, la esquizofrenización del mundo. Si entonces aquello parecía inverosímil, ya no lo es tanto. Hace poco tiempo apareció la noticia sobre una mujer que probó la realidad virtual del metaverso. 70 segundos después de entrar fue violada en grupo. Ella explicó que tras estar 60 segundos en un juego llamado Horizon Venues, propiedad de Meta, antes conocido como Facebook, el grupo de Mark Zuckerberg, fue agredida sexualmente por un grupo de avatares masculinos con voz masculina. Y a pesar de que se quitó inmediatamente el casco de realidad virtual, sufre ansiedad desde entonces. ¿Fue o no fue real su abuso? Su testimonio fue que quedó tan traumatizada como si lo hubiese sido. Labatut toma estos antecedentes para dar con la textura de la época, la manía del saber y su síntoma, y dice: a mayor conocimiento, el costo es la pérdida de la comprensión del mundo. Y agrega que, a veces la locura es una respuesta adecuada a la realidad. El psicoanálisis lo confirma. La locura es una forma de defenderse cuando no hay herramientas para enfrentar la verdad y sus agujeros. ¿Es posible pensar en aguas abiertas sin entrar en pánico ni salvavidas delirantes?
Cuando nos ahogamos pataleamos, pero a veces hay que ir contra el sentido común, detenerse y flotar. Algo así como encontrar un sentido en común con el agua, con eso que es más grande que nuestra fuerza. Acá va mi listado de notas, pensamientos, lecturas de quienes creen que sí es posible pensar en y con lo abierto. 1. ¿Por qué tantas veces la idea de la ciencia que se divulga oscila entre la soberbia y una linealidad totalmente aburrida y anticuada? Quizás sea para defenderse de los conspiracionismos y oscurantismos que crecen, pero lo que sé es que esas defensas de la ciencia, como si fuesen el calco de la realidad o una teología, no coinciden con parte importante de la ciencia actual, que trabaja con la incertidumbre y el caos. Isabel Stengers es científica y filósofa. Se preocupa por estos asuntos y no tiene ningún complejo en hablar de razón, magia y espiritualidad. Cuenta que la científica Barbara McClintock fue considerada una vieja loca durante años por su método, pero terminó ganando el premio Nobel por sus investigaciones citológicas. Investigaba al maíz sin imponer un modelo para probar sus hipótesis, sino que dejaba que su material hablara. A veces debemos dejarnos intrigar por la vida, fue su lección. Cada maíz tiene su historia singular, sus condiciones de posibilidad y un devenir. Demostró que la deducción requiere de una suerte de arte en el que participa también la sensibilidad. Puso en juego la forma dominante de comprensión y fue la precursora de las descripciones actuales. Stengers toma como modelo de pensamiento esta forma del conocimiento de la vida, concebida en la interacción y con una cuota de caos. No se trata de extrapolar alguna moral buenista acerca de la interacción. Cada vez que hacemos eso, las palabras suelen terminar inofensivas, separadas de su potencia de tanto repetirlas. No se trata de una alegoría a la interacción como bondad, sino a la verdad de la contaminación entre las cosas que a la vez permite la vida de cada una. La vida, cada vida en particular, no puede proliferar independiente de sus interacciones. Pareciera que la naturaleza podría seleccionar vínculos antes que individuos. Stengers llama a una inteligencia como esta principio de narración. La atmósfera de Marte cumple a la perfección con las leyes de la termodinámica, mientras que la composición química de la Tierra es un escándalo termodinámico, algo que le permite desafiar las probabilidades, y ese algo, dice Stengers, citando a Lovelock, son los seres vivos. O sea, somos una especie de error. La generación de vida es siempre acontecimiento, un entrelazamiento de cosas. Perfectamente podría ser pensado como un acto de gracia. A fin de cuentas, somos por y con otros, y esa forma de pensar es también una forma de conocer, de dejarse afectar. Negarse a esa apertura quizá tenga que ver con la pregunta de Stengers: ¿qué le falta a la ciencia para tener el poder de ser tomada en cuenta? Más allá de todos esos cómo sí, de las negociaciones que transforman el asunto climático, por ejemplo, en unas cifras negociables. Hace falta quizá otras formas de pensar, un saber implicado. Un saber no es algo que se tiene, sino algo que se padece. Se piensa siempre en jaque, incómodos. 2. Nunca en mi vida he amado a pueblo o colectivo alguno, ni judío ni alemán, no me amo a mí misma. Eso decía Hannah Arendt a propósito de la crítica que recibía por no amar al pueblo judío del cual provenía. Agregaba: solo amo a mis amigos. Lo que quería decir es que no se aman esencias abstractas, ese sería un amor moral. Las palabras de Arendt surgen tras la catástrofe nazi y las ideas de pureza de la raza que traen paranoia, segregación y muerte. La locura de lo cerrado para evitar el pánico. El siglo XXI trae otro desafío derivado de este. ¿Cómo se reivindica un pueblo, un colectivo, un género humano cuando este ha sido pasado por alto sin coagularlo en esencialismos de cualquier tipo? Si me atacan como judía, debo entonces defenderme como judía, decía Arendt. La filósofa chilena Cecilia Sánchez recoge la potencia de la idea de pluralidad en Arendt. Dice: no es la sumatoria de identidades lo que cuenta con el multiculturalismo. Lo plural es asumir una perspectiva, una posición desde donde se habla, una etnia, un nombre, un color. Sin embargo, no se trata de ninguna esencia fija. Es el devenir de las interacciones, en el entre, donde nace algo nuevo. La vida sigue, hay apertura, regeneración. Bueno, eso siempre y cuando hayan espacios de igualdad política para eso. Los esencialismos, por el contrario, congelan y crean otra vez chivos expiatorios, vecinos que pronto pasan a ser las nuevas víctimas. No olvidar, las víctimas cambian de lugar. Creo que aún no sabemos pensar en pluri sin hacer catálogos. Tres. Gabriel Josipovici
hace un análisis magnífico de la Biblia. Sí, la Biblia. Dice que ésta se puede leer de manera cerrada o abierta. Las consecuencias son mundos de diferencia. La Biblia tiene unos sinsentidos brutales, dice, personajes que ningún crítico literario admitiría, una escritura sin jerarquías que las traducciones suelen no respetar, pero sobre todo momentos de tensión que algunos de los evangelios prefieren cerrar. La teología es forzar una lógica para que las cosas tengan un sentido. Eso es una moral también. Pero hay evangelios que sostienen la tensión sin superarla, las paradojas, la soledad. Cuando Jesús dice, Dios, ¿por qué me has abandonado? Mateo, a diferencia de otras escrituras, lo deja así, abandonado, porque eso pasa, porque en la vida a veces las cosas salen mal, hay cosas que no tienen sentido. La Biblia sería, a fin de cuentas, un relato realista, pero lo que cuenta son las respuestas a la vida. Frente a un dolor, algunos matan, pero otros hacen un mundo. La condición humana es lidiar con lo abierto. Los discursos pueden decir cómo vivir, pero lo cierto es que nos jugamos en cada respuesta, cada vez. Somos animales éticos por eso, a tumbos resolviendo. Cuando forzamos las cosas para darnos certezas, con facilidad hacemos malas lecturas. Reducimos nuestros repertorios de gestos, miramos hacia abajo y forzamos razones, unas más locas que otras. La Biblia es un documento que, como la vida, puede leerse también desde el principio narrativo, no desde una teología, sino como un devenir. No hay triunfos. Cada victoria momentánea implica otro dilema posterior. La vida se mira a largo plazo, en su acontecer. 4 y último. Ursula K. Le Guin dice que las personas masculinas tienden a las frases cortas y a tener escopetas. Como Hemingway, un escopetazo, ¡pum!, una frase corta. Los heroísmos tienen esa estructura, pero pienso que la vida está llena de puntos y comas y puntos que nunca son tan finales. Quizá sea una perspectiva más mediocre desde el punto de vista del orgullo, pero hay también la posibilidad de la risa y el perdón. Leí que lo contrario del pudor, que es una forma de tapar la vergüenza, no es la liberación sexual ni la exhibición, sino la risa. Si la vergüenza cuida en orgullo, la obligación de mostrarse orgulloso es otra forma de no aceptar nuestra condición mortal. El humor, cuando no es burla, es una inteligencia. Lo puede decir todo y nos iguala. Como dijo Freud, todos estamos condenados a morir. Esa es la diferencia con la neurosis, que cree que no diciendo puede tapar la muerte. El humor es también asimilar algo, separar el pensamiento de la emoción. Es que la emoción tiene algo totalitario. La risa abre ahí donde alguien puso un punto final. Es un contrapoder. Pero tampoco un poder. La risa no busca tener la razón. Es una complicidad en esta historia. Y es perdón, porque es digerir algo. La salud social puede evaluarse respecto de qué elementos tiene una sociedad para digerir el trauma y si ha generado o no las condiciones para el perdón. Lo demás es culpa neurótica, o sea, no repara nada. El pánico tiende a las defensas que destruyen, porque es más fácil. La regeneración de la vida requiere atención, espera, sutilezas, atender a la interacción. La vida es un entrelazamiento que la hace posible. De esa fragilidad venimos, sin causa, sin garantías. Por eso somos terrestres. Emisor Podcasting.